Una mujer se rehusó a casarse por conveniencia y llora en medio de su boda. No podrás creer lo que su padre le hizo después. Los matrimonios por conveniencia fueron muy comunes hace muchos años, pero hoy en día las personas tienen derecho a poder elegir con quién casarse. Lamentablemente, este no fue el caso de Emilia, una joven quien se vio obligada por su padre a casarse con un hombre a quien no conocía, simplemente por dinero, debido a que su progenitor le debía a muchas personas y para salvarse de un triste destino, aquel hombre había vendido el futuro de su propia hija, sin importarle lo que ella pudiera pensar al respecto. Don Genaro le había sacado en cara a Emilia todos los años que él había tenido que hacerse cargo de ella para poder conseguir lo que quería, que se casara con aquel hombre por conveniencia. Verás, desde que su madre había fallecido, aquel hombre se había encargado de criarla, pues él realmente no era padre biológico de la jovencita, sino que ella había quedado a su cuidado cuando su madre había fallecido repentinamente, dejándola huérfana. El hombre había visto el lado bueno de todo aquello, pues la madre de aquella niña había dejado a su hija protegida por un seguro de vida, un dinero que le vendría bien en ese momento para poder iniciar algunos negocios sucios que tenía en mente, lucrando con la mensualidad que le correspondía a Juliana. Pero como ella era aún muy pequeña para saberlo, él le hizo creer que le estaba haciendo un favor y que debía vivir agradecida con él por todo aquello. Genaro se había endeudado con las personas menos indicadas, quienes le habían dado solo un mes para poder conseguir todo el dinero que le debía, si no muy pronto irían a buscarlo para hacerle pagar de la peor manera posible. Desesperado, aquel hombre pensó en 1000 formas de lograr conseguir aquella cifra tan grande, pues él había hecho malos negocios con una parte de ese dinero y la otra la había apostado en el casino y lo había perdido todo. En ese preciso instante se acordó de la hija que tenía, quien en aquel momento estaba a punto de convertirse en toda una profesional. A ella le debía estar yendo muy bien, por lo que primero pensó en pedirle que pidiera prestado dinero al banco para poder salvar su vida, así que decidió ir a buscarla para contarle todo lo que le había sucedido en aquel tiempo. El hombre sabía muy bien cómo manejar a aquella joven, pues por muchos años se había encargado de aleccionarla a sus múltiples manipulaciones. Pero Emilia no tenía la opción de sacar aquella cantidad de dinero tan exorbitante del banco y sintiéndose culpable por no poder ayudar a su padre, ella le dijo: «Si pudiera ayudarte en lo que sea, créeme que lo haría. Eres la única familia que me queda en este mundo, papá». Las palabras de Emilia resonaron en la mente de don Genaro, y al verla tan hermosa como siempre, se le ocurrió una gran idea. Él ofrecería a su hija a cambio de que le perdonaran la vida. Aquel hombre no tuvo reparo en hacer aquel trato con los hombres a los que le debía dinero, quienes tomaron su palabra al ver lo hermosa que ésta era, con la finalidad de casarse con ella y poder apreciar aquella belleza todos los días. Para don Genaro era el trato perfecto, pues él realmente no quería a aquella muchacha, y así podría vivir una vida cómoda, ya que se encontraría emparentado con la familia más adinerada de toda la ciudad. Además, tendría acceso a los negocios de estos y podría ganar mucho dinero a partir de aquel matrimonio. A aquel hombre no le importó si Emilia tenía planes a futuro con otro hombre. Simplemente decidió por ella y se lo comunicó días antes de la boda, para que ella no tuviera escapatoria alguna. Emilia, al enterarse de lo que su padre había hecho, no lo podía creer y entre lágrimas le reclamó sobre su falta de conciencia. Pero aquel hombre usó las palabras que Emilia había dicho en su contra, diciéndole que aquella era la oportunidad que tenía para devolverle todo lo que un día él había hecho por ella cuando tan solo era una pequeña huérfana. La joven vio truncados todos sus sueños,
pues ella comprendía que aquella era su obligación, pues le debía mucho a aquel hombre quien la había criado. La muchacha tuvo que dejar de lado al amor de su vida, Daniel, un hombre a quien había conocido mientras estudiaba y con quien tenía muchos planes a futuro, por casarse con un completo desconocido para poder salvar la vida de su padre. Emilia, bajo aquella presión, tuvo que resignarse, así que el día de la boda, ella caminó hacia el altar con un vestido blanco, el cual resaltaba su belleza. Lágrimas caían por sus mejillas mientras pensaba en el futuro, lejos de su verdadero amor. Pero su mente le decía que su deber con su padre era mucho más grande que todas aquellas tonterías. Cuando finalmente se encontraron cara a cara con el hombre que iba a ser su esposo y estaban a punto de declararlos marido y mujer, un hombre interrumpió la boda y entró a la iglesia, deteniendo todo. Se trataba de Daniel, quien llevaba días buscándola por todos lados, pues ella se había ido sin dejar rastro alguno. Finalmente, el muchacho se había enterado de todo gracias a una amiga de la joven, quien le contó sobre lo que su padre la estaba obligando a hacer. Así también, Daniel supo que ella estaba dispuesta a hacer todo por aquel hombre, en manera de agradecimiento por haberla mantenido en su casa durante tantos años, pero él había decidido investigarlo y descubrió el terrible secreto que éste ocultaba. Durante todos aquellos años, él solo se había aprovechado del seguro que su madre le había dejado. Así también, descubrió que él había planeado todo para poder hacerse con aquel dinero, tratando de meterse en sus vidas y deshaciéndose de la madre de Emilia, para poder tener una vida cómoda durante todos aquellos años. Emilia quedó espantada por lo que estaba escuchando e inmediatamente tomó una decisión. Ella no le debía nada a aquel hombre tan horrible. Al contrario, él no merecía su cariño después de lo que le había hecho a su madre con el fin de robarle todo su dinero. Emilia salió corriendo de aquella iglesia, alejándose para siempre de don Genaro, quien no volvió a manipularla nunca más, y tuvo que pagar por cada una de sus acciones, pues el destino se encargó de ello. La muchacha finalmente fue libre y pudo lograr cada uno de sus sueños, lejos de aquel hombre tan horrible quien se había metido en su vida para arruinarla por muchos años. Hoy en día, casos como estos existen en muchas partes del mundo. Este tipo de matrimonios arreglados suelen destruir muchas vidas, solo para que personas externas se beneficien. Alcemos nuestra voz y no permitamos que situaciones como estas vuelvan a suceder. Queridos amigos, gracias por acompañarnos una vez más. Te envío un fuerte abrazo y te espero como siempre con más historias como esta, aquí en tu canal Historias de Fogata.